Hoy es jueves 9 de enero de este año 2025. Es día eucarístico y sacerdotal y el Señor nos concede esta jornada para que también lo busquemos en el Santísimo Sacramento del altar. Él nos espera porque Él es el pan que nos da la vida. Solo comiendo su cuerpo y su sangre podemos tener la vida de la gracia. Obedeciendo sus mandamientos, nuestra vida se conducirá por el camino del bien. El Espíritu Santo nos guía. En este día oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y también por la santa perseverancia en la vida de los sacerdotes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y su admiración de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida de todo ser humano está marcada por ese amor de Dios. Una vez más lo repetimos, porque nadie viene a este mundo simplemente a la inercia o a las conveniencias de la vida. Venimos a este mundo por amor de Dios, y en ese amor de Dios nuestra misión está marcada: ser instrumentos del bien de Dios y hacer una vida digna para darle gloria a la Trinidad Santa. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Y de una manera también sorprendente, hoy San Juan nos llama a corroborar el amor que le decimos tener a Dios. ¿Cómo se corrobora ese amor? Dice San Juan: amando al hermano. Porque quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Tal vez allí es donde vemos que la vida cristiana se hace difícil, porque es fácil decir que amamos a Dios por un camino de oración, por un camino mismo de hacer obras buenas que nos nacen de la iniciativa o nos nacen de esa inspiración de querer ayudar cuando se puede. Pero hoy el apóstol nos dice que lo más importante de nuestra vida cristiana es entender que si nacemos de Dios tenemos un llamado, y es amar también al hermano. Quien nace de Dios se debe entender como aquel que está llevando una vida en la gracia, y la gracia nos capacita para obedecer lo que hay veces se ve difícil en el camino de la vida cristiana. Es verdad, difícil es
amar a quien nos ha hecho daño. Difícil es aquel que nos hace la guerra, pero en el sentido tan profundo de la palabra, hoy el mismo Juan nos dice que en el hermano tenemos que aprender a valorar la obra de Dios, es decir, lo bueno que Dios ha hecho en esa persona pertenece al misterio mismo de un amor creador. Por eso es necesario siempre ser personas reflexivas y de meditación, porque comúnmente cuando estamos heridos vemos que en la otra persona no hay nada bueno, en ese que nos ofendió, porque es la herida que nos lleva a hacer ese tipo de prejuicios y también de adoptar una actitud ciega e injusta para no reconocer que en las personas hay obra creadora de Dios. El que una persona sea luchadora, el que una persona sea también en un camino de superación buscando levantarse, allí tenemos que ver también la inspiración de Dios, el poder del Señor. Por eso el apóstol Juan nos insiste en que si conocemos a Dios, debemos dar prueba de ese conocimiento amando al hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos la gracia, para darnos, cuando lo recibimos en nuestro corazón como Salvador, Él nos da el amor que nos hace nacer de nuevo, el amor divino. Y en ese amor nos sentimos capaces de asumir toda exigencia que nos plantean los mandamientos. Ama a tu prójimo, evita el mal, no digas mentiras, no forniques, no robes. Y allí todo esto podrá suceder sin reprimirnos psicológicamente cuando el Espíritu Santo obra en nosotros una convicción. Nací de Dios, estoy en Dios, mi vida es más agradable cuando la hago en el orden de Dios. Qué especial esta lectura de hoy, cuando termina el apóstol Juan, o el evangelista también, diciéndonos que se vence al mundo cuando uno cumple los mandamientos con amor. No se trata de un cumplido a Dios, porque hay caras que se ven resignadas, hay caras que uno dice, no está convencido de lo que es ese mandamiento, y se confiesa de una manera también como frustrante, porque siente que está ahí y si no, no va a suceder su bendición. Entonces se siente hay veces más intimidado por el rigor de un mandamiento que por el amor de Dios, que nos lleva sobre todo a comprender que detrás de cada mandamiento hay un bien para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra historia personal. Cada persona es una historia de salvación y por eso en cada persona Dios hace lo nuevo. Y es necesario entender esto, con lo cual termina el apóstol Juan. Él nos dice, pues todos los que han nacido de Dios vencen al mundo. ¿Y cómo vencemos al mundo? Viviendo una vida en el mandamiento de Dios, pero una vida en convicción. Y la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Creo en Cristo Jesús y si creo en Él, lo comulgo, le obedezco, voy detrás de Él, hago un camino de discipulado en el inicio de un nuevo año y vivo la vida de la gracia. Por eso el Evangelio de este día es muy especial, porque nos estará enseñando que sin la unción del Espíritu difícilmente sentiremos compasión, difícilmente seremos puerta de la bendición para otros. Sin la unción de Dios difícilmente ayudaremos al ciego espiritualmente a salir de su ceguera y que conozca la verdad de Dios, porque hacia allá va el Evangelio de este día. Cuando se nos presenta a Cristo como el ungido, cuando llega a la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido
para proclamar tiempos de gracia, para liberar al oprimido. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no se vuelve opresión para otros. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, habla palabras de esperanza y más que hablarlas, vive de esa autoridad, de esa palabra en la cual siente que está salvo y la pronuncia con la certeza, palabras de esperanza y palabras de promesa. Por eso siempre tendremos que mirar en el Evangelio de hoy la inspiración de lo que debe ser un cristiano. Un cristiano tiene que ser todos los días un ungido del Espíritu Santo, porque el ungido del Espíritu Santo por donde va abre caminos, por donde va da combates espirituales. El que está ungido, el ungido por el Espíritu Santo, siempre estará buscando una solución a la necesidad del otro, nunca se portará como indiferente. Siempre entenderá que cada oportunidad que se le presente es para darle la gloria a Dios y manifestar que a quien sigue y a quien lleva por dentro es al mismo Jesús que le ayuda a vencer sobre el mundo, porque nuestra fe está en Jesús, autor y consumador de ese reino al cual Él nos ha llamado. Que Cristo hoy nos dé la gracia de entender que en este momento de la vida no se trata de postergar situaciones que tienes que resolver y quizás de esa solución depende la bendición futura. Hazle frente a tu diálogo de familia, hazle frente a esa conversación que tienes que dar en su momento determinado con quien tú sabes que tienes todo un camino de vida. Que el Señor hoy nos levante con el juego de su Espíritu y nos haga comprender que estamos en este mundo para clamar su Espíritu y dejarnos ungir por Él y cumplir una misión fecunda, profunda, donde quede el sello de la victoria de Jesús en su amor y en su sangre derramada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por la santificación de los sacerdotes. Algunos pueden estar pasando por crisis, dificultades, desánimos o están enfermos. Oremos por los sacerdotes.